Bueno, hoy vamos a pintar esta imagen de Gijón, de la costa de Gijón, un poco desde el Rinconín se llama este sitio. Y esta figura que se ve aquí es una estatua homenaje a la madre del emigrante. Voy a utilizar papel de 300 gramos de grano fino, al 50% algodón. Para este ejercicio en concreto, que se trata de hacer mar y espuma y dejar algo de blanco por aquí, podéis usar también papel con bastante grano que queda bien también. Mi paleta: azul celeste, azul ultramar, vermellón, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo, y utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético. Bueno, el dibujo lo simplificáis al máximo, os olvidáis totalmente de los detalles que no tienen ninguna importancia. Voy a reservar un par de cosas con el líquido de enmascarar o goma de reserva. Voy a reservar la iglesia, un poquitín la luz nada más, y esta luz que por aquí blanca, para poder hacer el resto con libertad. Vale. Y esto lo hacéis con un palito porque los pinceles se estropean con la goma de reserva. Estas farolinas, bueno, ahora esto tiene que secar bien. Bueno, ahora vamos con el cielo primero. Voy a echar un poquitín de rosa, muy flojo. Azul celeste, azul ultramar, una gotina de marrón, agua, centraros en el cielo y olvidaros del resto ahora, no importa si se tapan las montañas. Así. Y ahora voy a hacer el mar en los mismos tonos. Un poco de rojo.
Y ahora hay que tener cuidado de dejar el blanco. Voy a empezar por lo de delante para que veáis un poco cómo se hace. Voy a echar un azul bastante celeste. Un poco de rojo. Así. Y dejo blanco. Arrastro la brocha hasta que se gasta el agua, y cuando ya está seca la brocha hace esas manchas, esa textura que recuerda las olas. Esto ya sé que no es fácil de hacer, requiere cierta práctica, pero bueno, oye, practicáis antes en un papel, y como es lógico, primero os saldrá peor y luego con el tiempo mejor, como todo. Azul más oscuro con un poco de marrón. Más azul. Así. Según os alejáis, estas franjas del mar son cada vez más estrechas, delante más anchas. Aquí quedó demasiado. Voy a echar ahora otro tono más oscuro aquí, pero primero lo voy a secar un poco. Un poco más de rojo y azul ultramar. Voy a hacer lo mismo, voy a arrastrar la brocha hasta que se gaste la pintura que está en la... Y aquí otro poquitín. Bueno, pues eso ya está, el mar. Ahora voy a hacer los montes de lejos, con unos tonos parecidos a los del cielo, pero un poco más oscuros. Rojo. Agua.
Bueno, ahora voy a ir dando algún tono a este segundo término. Voy a empezar por darle un poco de verde, donde haya prado, verde muy apagado porque está en la lejanía. Ahora voy a dar un tono tostado a lo que es roca, más bien. Apagado, porque está lejos. Ahora un tono ocre, clarín. Voy a dar un fondo al resto de los edificios. Luego le daré algún tono rojo cuando seque, suave. Ahí. Ahora voy a manchar de color lo de delante. Con la brocha. Voy a darlo verde primero para que no se me pase. Aquí hay verde. Y aquí tenía que haber echado goma. Bueno, da igual.
Bueno, ahora marrones. Primero voy a dar estos marrones más intensos de delante. Esto. Un poco más oscuro. Un poco de azul. Una carta que te han dejado. Marrones. Damos un fondo, luego le daremos los tonos oscuros. Aquí alguna roca. Aquí un poco de azul y rojo. Aquí un poco más apagado porque va estando más lejos. Entonces añadimos azul para que el tono tenga menos potencia. Ahí. Las rocas. Un poco de azul por aquí. Y aquí clarín, me da la luz. Esto casi lo podría hacer con la espátula. Le doy ahora unos colores más, unos tonos oscuros de la sombra con azul, un poco de marrón antes de que seque. Esto, si vais a hacerlo de la espátula, tenéis que hacerlo muy rápido, y si no lo hacéis sin espátula, lo pintáis normalmente. Yo lo voy a hacer ahora con la espátula.
sacar aquí alguna luz. Aquí. La espátula le da una textura muy interesante, pero no hay que abusar tampoco, como en todo. Aquí un poquitín y en el verde. Bueno, pues ya está. Ahora hay que seguir con lo de atrás. Voy a darle algún tono rojo de los tejados, vermellón con un poco de marrón, un poco de ocre incluso. Tiene que estar apagadito. A ver, no es demasiado esto. Bueno, ahora hay que dar azules ya para hacer la sombra. Bueno, voy a empezar por hacer esta escultura, el elogio del horizonte se llama, de Chillida. Voy a marcar un pelín esto de lejos el puerto, darle un poco de color ahí. Marcar un poco alguna raya y el espigón. Oscuro.
Bueno, ahora con un pincel plano voy a hacer los edificios. Voy a dar primero un tono más clarín, con azul celeste y un poco de rojo, dejando alguna luz. Un poquito más de verde aquí, sombra ahí, y aquí en la iglesia también sombra a la derecha. Bueno, cuando sé que le doy un poco más oscuro, voy a hacer la mujer esta, la madre del emigrante. Un pincel finín, que está tan delgada la mujer. A ver estas palmeritas que hay aquí. Voy a dar algún tono más oscuro en estos edificios. Un azul violáceo.
Voy a suavizar un poco este borde que no me gusta así tan marcado. Queda un poco más difuso. Bueno, ahora hay que secarlo para quitar la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma. Ahora hay que retocar esto un poco. A ver las farolinas. El fino. Voy a darle un poco de color a la iglesia. Muy aguado.
poco de rojo. Voy a dar un poco de reflejo marrón aquí. Voy a definir esto un poco, que quedó como borroso.